Hola, soy Gaia Gómez y este es un video para continuar el entrenamiento del workshop de My Alternative Models. Como la mayoría de ustedes saben, yo me encargo de la parte del entrenamiento coaching para vida dentro de lo que es el workshop de My Alternative Models, y este video es parte del entrenamiento de las modelos alternativas que forman parte de nuestro taller. Quiero compartirles esta experiencia porque estaba pensando que puede ser un ejemplo muy válido de resiliencia y superación, y de las consecuencias fatales que puede ejercer la presión social en nosotros, en un ser humano, si es que lo permitimos, desde luego. Yo soy fan de un grupo de los 80 que se llama Milli Vanilli. Si tú no sabes quién es Milli Vanilli, has vivido debajo de una piedra todos estos años. No hace falta que seas millennial, aunque esto es más de la generación X, pero no hace falta que seas muy viejo, por así decirlo, para que sepas quién es Milli Vanilli, porque en realidad quiénes son, porque son una leyenda en toda regla. Aparte de lo fan que soy, lo digo, lo que es. Alguien diría que son famosos, otros dicen que son infames, pero pienso que es lo podemos usar como un ejemplo, y es lo que he querido compartir con ustedes. En la década de los 80, específicamente en 1989, nació un grupo de R&B pop musical que se llama Milli Vanilli, valga la redundancia, se llamó. Fueron la idea de un productor musical muy famoso que se llama Frank Farian, que tuvo pues a su haber entre varios grupos que luego nacieron a raíz de Milli Vanilli, Boney M, los emblemáticos Boney M de la música de la época del disco. Y bueno, pues Frank Farian, intentando cortar un poco de lo que era el disco, ¿no?, hacia una nueva evolución musical, porque ya estaban cerca de los 90, pues pensó en crear un grupo de R&B llamado Milli Vanilli. Resulta pues que, o sea, les voy a contar un poquito la historia, porque en realidad es muy interesante, la pueden ver en Wikipedia. Ustedes buscan en Wikipedia Milli Vanilli, si no saben quién son y han vivido en una piedra todos estos años, pueden leer la historia de Milli Vanilli. Y también hay videos muy interesantes en YouTube. Algunos son sensacionalistas, pero hay otros que honran muy respetuosamente la memoria de Rob Pilatus, que es uno de los integrantes del dúo, del dueto, y pueden entender un poco más de lo que les hablo. Haciéndoles un breve resumen, en 1989 Frank Farian, intentando dar un giro a lo que fue la época del disco, cortar ya y empezar una evolución musical, quiso crear un grupo de R&B pop que sea fresco y nuevo. Tuvo los cantantes de esta emblemática banda, pero ellos físicamente no llenaban las expectativas de lo que la sociedad busca, lo que siempre nos exigen, ¿no? Que llenemos los cánones de lo establecido socialmente de acuerdo al ojo público de la belleza. Y estos cantantes, a pesar de ser muy talentosos vocalmente y musicalmente, pues no llenaban las expectativas de la buena presencia, que es lo que nos exige la sociedad. Y por otro lado, la contraparte eran estos muchachos veinteañeros en esa época, Fab Morgan y Rob Pilatus. Ellos eran Fab Morgan francés y Rob Pilatus alemán. Los dos vivían, Fab y Rob vivían en Alemania y eran modelos y eran bailarines. O sea, ellos eran muy reconocidos dentro de su género, que era el modelaje, y excelentes bailarines dentro de su disciplina, ¿no? Eran dos jóvenes veinteañeros muy guapos, muy talentosos, pero no cantaban. Entonces Frank Farian, con su mente prodigiosa del marketing, pensó: en principio la idea era pues que los originales vocalistas de Milli Vanilli, no sé los nombres, lo pueden investigar ustedes, sean los que canten, y Rob y Fab sean los bailarines, porque eran guapísimos, una presencia imponente en realidad. Pero al final pues se dio cuenta de que lo que la sociedad quiere es la belleza y el talento. No vale con tener una sola cosa, tienes que tenerlo todo, porque esto es lo que nos exige la sociedad para ser aceptados, para no ser unos parias.
Entonces, de la fusión de esto, pues nace Milli Vanilli, que fue uno de los más grandes engaños de la industria musical de todos los tiempos. De hecho, es el único grupo musical al que se le obligó a devolver un Grammy, que ellos ganaron en el año 90 a raíz de su sencillo Girl, You Know It's True, que es una de las canciones más emblemáticas de la historia. De hecho, debo decir que es mi tono de llamada, porque como les dije, soy muy fan. Aparte de todo eso, vienen historias familiares muy bonitas en torno a esta banda, ¿no? A este grupo, y es por esto pues que me gusta tanto. Aparte que como les digo, me siento identificada con un poco un nivel empático con estos chicos que fueron en su momento. Ya lo van a entender por qué. Bueno, continuando. Fue el boom fabuloso de Milli Vanilli con su sencillo Girl You Know It's True. Fue en Alemania todo un boom, en Europa fue increíble, vendieron más de 2 millones de discos. Debo decir que Fab y Rob no hablaban bien inglés, ellos, el uno era francés, el otro era alemán, pero en Alemania no hablaban muy bien inglés, pero todo fue la magia del playback. Resulta que pues ellos hacían el playback y los verdaderos cantantes estaban en backstage, eran las voces maravillosas del dueto. El punto es que, bueno, vendieron 2 millones de discos, tuvieron una fama brutal. Imagínate, dos jóvenes veinteañeros, guapísimos, súper talentosos, una fama internacional, fueron a América, súper reconocidos, triunfaron también. Otro de sus sencillos fue número 1 del Top Billboard en ese entonces, estuvieron en MTV. El punto es que la fama es una diosa traicionera. El éxito de Milli Vanilli duró 2 años porque al final Fab y Rob pues querían cantar ellos, o sea, querían cantar, pero desgraciadamente no eran cantantes. Y eran muy jóvenes y la inexperiencia pues también jugó en su contra y mucho tuvo que ver el ego. El punto es que Fab y Rob pues dijeron a su productor Frank Farian que querían cantar y él dijo que no. Y al ellos ponerse en esto de que quieren cantar y tal, Fab los despidió y actuando de una forma rastrera y horrible, debo decir, a traición, destapó el hecho de que ellos hacían playback y de que eran un fraude musical. Porque todo el dominio escénico, todo lo que ellos eran, ¿no? Era real. Todo el dominio escénico de ellos, al ser unos showman totalmente, eso era real, pero no eran cantantes y los cantantes estaban detrás en el backstage. Es triste porque en realidad los cantantes también eran muy talentosos, pero físicamente no llenaban las expectativas sociales de la época, las expectativas sociales en el sentido estético, ¿no? Y esto jugó en su contra. Y bueno, el punto es que Milli Vanilli desapareció y fue una humillación pública en realidad. La sociedad los trató como unos parias. Hasta ahora pues ahora en nuestra época, en 2020, se les dice que son los reyes del TikTok, porque al final en TikTok lo que haces es playback, ¿no? Por eso les dije que son una leyenda. Infames o famosos, tú lo decides. Bueno, el punto de esta historia que les recomiendo investigar porque es muy interesante, creo que es parte de la cultura general que no está por demás aprender, ¿no? Un poquito más. Y como fue algo que marcó un hito en la era, un hito en lo que es la industria musical, ¿no? El único dueto que se le exigió devolver un Grammy, es muy interesante. Me dirás por qué topo esto. El tema es que esta es una historia de resiliencia y superación. En el sentido de que tenemos dos caminos. Como les dije, Fabrice Morgan y Rob Pilatus fueron estos dos chicos jóvenes que son los protagonistas de la historia de Milli Vanilli, y desgraciadamente, como les cuento, pues esto no tuvo un fin afortunado, en el sentido de que sufrieron el escarnio y la humillación pública mundial. Ellos fueron humillados, debo decir, humillados públicamente a nivel mundial. ¿Te imaginas lo que es sentir esa presión con 20 y pocos años y con el ego a tope de la rabia insolente de la juventud, citando a Héroes del Silencio? Lo que puede hacer con tu ánimo y tu autoestima. El punto es que yo, investigando un poco más detrás de la historia de Milli Vanilli, he llegado a entender que Fabrice Morgan me parece que tenía una personalidad súper atractiva, ¿no? Como los dos, pero creo que él era una persona más
¿cómo decirlo?, más humilde, más sencilla. En cambio, Rob Pilatus, el otro de los protagonistas de nuestra historia, en cambio a veces el ego era lo que le, como que lo que le ganaba, ¿no? Y sí, está bien, todos tenemos que tener amor propio y tener ego, pero si es que no lo sabemos direccionar de una forma correcta, al final acaba volviéndose nuestro peor enemigo. Después de lo que pasó, el escarnio público, porque en realidad fue terrible, o sea, lo que les pasó a ellos, podemos ponernos a ver desde el punto de que la sociedad puede construir un ser humano, o destruirlo totalmente. Porque claro, si tú no llenas los parámetros de los paradigmas sociales de físico, talento, juventud y belleza que te impone la sociedad o sea, y esto pues es lo que te impone para llegar a un objetivo que tú te has puesto una meta y no los llenas, pues te destruyes totalmente, que fue lo que pasó con estos chicos. Después de haber sufrido el escarnio social, la vergüenza de todo el mundo, porque en realidad fue un acoso brutal, les recomiendo que por favor se enteren de esta historia, hubo dos caminos, y estos dos caminos se llaman Fab y Rob. Fabrice Morgan, uno de los integrantes de Milli Vanilli, al sufrir todo el escarnio, la vergüenza y la humillación pública, después de que intentaron volver a relanzar su carrera como solista, como cantantes, y no lo lograron, pues él decidió sabiamente y maduramente, a pesar de su juventud y de todo el escarnio social que sufrió, alejarse del mundo de la música, no abandonar, alejarse. Volvió a su carrera como modelo, siguió trabajando como bailarín para ganarse la vida y dejar un poco de lado Milli Vanilli. Una decisión sabia, porque si bien lo que te dicen, ¿no?, es mantente, nunca te retires, nunca te rindas, pero tampoco tienes que meterte a la batalla si no tienes las armas necesarias, porque ¿qué va a pasar? Vas a caer en el campo de batalla. Entonces, Fabrice Morgan hizo lo más sabio, que fue retirarse y seguir trabajando o sea, potenciando sus cualidades, en lugar de luchar contra sus falencias, ¿no?, sus carencias en este sentido. Entonces, se retiró de esto del mundo musical, no abandonando, se retiró en su momento, se dedicó al modelaje, a seguir bailando y a prepararse y a estudiar para ser cantante, que es lo que él quería, ¿no?, su sueño. Y se preparó y estudió mucho y, como decirles, en el dark side, ¿no?, en la cara B, o sea, bajo perfil y todo. Por el lado contrario de nuestra historia, Rob Pilatus, el otro joven protagonista de Milli Vanilli, tomó el lado totalmente opuesto, el lado de la autodestrucción, por dejarse llevar por su ego. Intentó probar por todos los medios que él era un cantante, cuando en realidad no lo era. Podía haber llegado a ser un gran cantante, estoy absolutamente segura de que sí, pero no lo hizo. Fue por el camino de las drogas, de las adicciones, el vandalismo, violencia, y claro, esto no puede llevarte a ningún lugar, a un buen sitio, ¿no? Intentó suicidarse 3 veces. Todo lo que fue la presión social y el escarnio público que ellos tuvieron que sufrir dentro de su experiencia como Milli Vanilli afectó de tal manera su psiquis y su ego, que él intentó suicidarse 3 veces. Esto, creo, una, si mal no me equivoco, fue que intentó cortarse las venas, la siguiente se lanzó creo que fue un 5º o 9º piso, no lo recuerdo bien, y la siguiente fue ya la definitiva, que por desgracia, después de intentar rehabilitarse, lo encontraron muerto de una sobredosis de alcohol y drogas en un hotel en Berlín. Y a mi modo de ver, de los dos son muy guapos, hablando de parámetros sociales, ¿no?, establecidos, porque la belleza está en el ojo de quien la mira. Él era el más guapo de los dos, el rompecorazones. Pero desgraciadamente pienso que el ego le jugó en su contra. No supo retirarse en el momento adecuado para volver a la guerra.
porque lo que estaba librando era una batalla, y al final perdió la batalla por su vida, porque pudo bien haber tomado la sabia decisión que tomó Fabrice en su momento, volver al modelaje, volver al baile, que eran sus puntos fuertes, y prepararse para sus debilidades, pues irlas aprendiendo a controlarlas y hasta convertirse en lo que él quería, ser un gran cantante. Entonces es una historia desafortunada en el sentido de que es así como es la vida y es así como lo que nos toca vivir a todos los seres humanos, porque la sociedad nos impone y nos exprime y intenta inculcarnos cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que vestirnos, y si nosotros permitimos que la presión social nos marque demasiado, vamos a acabar perdiendo el rumbo de nuestra propia vida, que fue lo que pasó con nuestro querido amigo Rob. Al final, el escarnio social, el maltrato que sufrieron ellos como artistas, porque al final de cuentas no eran cantantes, pero eran artistas, le pudo más que su propia vida y su propio derecho a reinventarse y convertirse en la persona que él siempre quiso ser. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. De hecho, pienso que en el proceso evolutivo, hablando de darwinismo, Charles Darwin nos decía que el más fuerte sobrevive. En estos casos pienso que la fuerza también, no solo hablamos de la fuerza física, de la fuerza bruta, sino también de la fuerza mental. Creo que en estos tiempos que estamos viviendo ahora actualmente, incluso con esto de la pandemia mundial que estamos teniendo que enfrentar, al referirnos al más fuerte sobrevive, nos referimos también al poder de adaptación que tenemos los seres humanos. No necesariamente pues es el sentido del más fuerte hablando en fuerza, ¿no? Sino también de adaptación, adaptarte al medio, adaptarte al entorno. Y creo que lo que pasó con Rob Pilatus fue esto. Se puede achacar también a su inmadurez, era una persona muy joven cuando falleció, tenía 32 años, la fama se le vino de pronto encima, se vio que había logrado su sueño, pero fue como una montaña rusa, quién sabe que no logró tener la madurez mental, emocional más que todo para enfrentar esta situación, porque se supone que todos estamos preparados para las cosas buenas, pero ¿quién nos prepara para las cosas malas? Es como el pez que se muerde la cola. Si tienes una experiencia negativa y permites que esta siga afectando, la siguiente experiencia negativa te va a coger en desventaja. Ahora, si tú lo usas a tu favor y utilizas la experiencia negativa que tuviste que vivir como una fuerza de resiliencia, para la próxima que venga, tú ya estás preparado y bien cuadrado para poder defenderte. Entonces, si nos ponemos a pensar en Milli Vanilli, en Fab Morgan y en Rob Pilatus, nos damos cuenta de que todos los seres humanos en nuestro camino virtual siempre vamos a tener dos caminos: el camino de la resiliencia o el camino de la autodestrucción. No podemos decidir que en la vida no nos pasen experiencias negativas, no tenemos la capacidad, no podemos decir yo no quiero sufrir X, Y, Z experiencia, porque no se puede decidir. Pero sí podemos tomar la decisión de qué queremos hacer con esa experiencia negativa que nos está tocando experimentar. Enfrentarlo de una forma positiva y resiliente, o bien enfrentarlo de una forma negativa y totalmente autodestructiva. Entonces yo, sin cansarles más, mis queridos amigos, si bien este video está enfocado al entrenamiento de coaching del workshop de My Alternative Models, está a disposición de todo el público. Lo voy a dejar la caja de comentarios para que ustedes me comenten sus experiencias de resiliencia, si así lo desean. Gracias, y espero que les sirva, porque creo que ahora, en estos momentos en que tenemos que vivir esta experiencia tan difícil que es la pandemia, necesitamos ejemplos de vida. Ahora, para cerrar con broche de oro o algo muy bonito, Fabrice Morgan sigue cantando. Al final logró lo que él quería. Si bien no ha tenido el éxito musical y el reconocimiento que en su momento tuvo Milli Vanilli,
Él es un cantante, esto hace R&B, aprendió a cantar magníficamente, debo decir, es DJ, tiene 56 años, si no me equivoco, y está impecable, muy bien, muy guapo. No han pasado los años, déjeme decirle, señor Fab Morgan. Y me parece un ejemplo maravilloso de superación, resiliencia, autocontrol, madurez y equilibrio. Me imagino que igual no hay mucha información al respecto, pero en ciertos lugares he leído que él también pues hace un homenaje a su querido amigo Rob Pilatus, que él en su momento pues hasta le pagó la rehabilitación de las drogas, ¿no? De las sustancias que intentó, pero a veces no quiere decir que a veces que las personas somos débiles, sino que no sabemos tomar las decisiones correctas. Creo que en la vida todo es cuestión de decisión. Tienes el momento en que el camino se bifurca en dos partes y tú puedes decidir qué quieres hacer con tu vida. Y desgraciadamente Rob Pilatus no tomó la decisión correcta. Pienso también que puede venir muchos factores, ¿no? Que se acarrean de la infancia, la formación de una persona, madurez, pero siempre pienso que llega un momento en la vida de cada ser humano que cuando se ve frente a una situación determinada, estresante, traumática, porque esto que les converso es algo muy traumático que pasó en la vida de estos dos artistas, tienes el poder de tomar la decisión. Y pienso que detrás de todo ese ego hinchado de Rob y de esa seguridad en sí mismo había en realidad una muy baja autoestima, porque un ser humano que se ama, se respeta, se quiere, no se autodestruye de esa manera. Lo digo sin juzgarlo, lo digo como una opinión personal. Espero que este análisis les sirva a todos ustedes. Es un poco sui generis, porque me vas a decir cómo vas a poner de ejemplo a estos farsantes. Pero si lo vemos como un punto de vista de que siempre vamos a tener seres humanos que tal vez nos van a poner al límite en situaciones extremas, tenemos que intentar pensar con raciocinio, tener que usar nuestro razonamiento, nuestra fuerza mental para poder enfrentar de mejor forma las situaciones vitales. Y si se nos pone una situación traumática y totalmente desafortunada en nuestra vida, está en nuestro poder el tomar la decisión de cómo queremos que esto influya en nuestra experiencia vital. Con esto concluyo. Por favor, miren en Wikipedia la historia de Milli Vanilli. Espero que haya podido hacer llegar mi mensaje hacia ustedes. Discúlpenme si he redundado o si tal vez no me he hecho entender correctamente. Mi afán siempre es llegar a ustedes de una forma coloquial y amistosa. Es por eso que intento los videos tirarlos de una, sin cortes, porque quiero que se entienda el mensaje de una forma sencilla y simple. Sin mayor edición, sin mayor búsqueda de cosas más complejas. Simplemente una conversación de amigos que es lo que siempre nos viene bien a todos. Gracias a ustedes por su atención, espero que les ayude y sigamos adelante. Un abrazo fuerte y quédense en casa.